Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí una vez más en Split Podcast. Estamos muy contentos porque tenemos un episodio muy interesante. Un poco más de cosas que no tenemos idea, básicamente. Sí, por eso siempre hay invitados. Nosotros somos las señoras divorciadas y están los que saben, ¿no? Exacto. Hoy reunimos ciencia y arte para hablar de algo muy, muy importante que es inevitable, es inexorable en el tema de la separación, en especial con niños, que es cómo lidian con un evento traumático del tamaño de una separación, porque no hay manera de que no tenga consecuencias en su emocionalidad y pues separar a una familia y cómo salir adelante depende mucho de qué vamos a hacer como papás al respecto, qué narrativa les damos, cómo les acompañamos en su emocionalidad. Y por eso están aquí con nosotros Andrés y Laura. ¿Se quieren presentar? ¿Los presentas tú? Creo que ya Sí. tienes algo. No, en realidad, o sea, vamos a hablar de la mente de los niños y bueno, digo algo más y por favor, si quieren agregar, adelante, pero aquí está Laura Barroeta Beña, que siempre se me dificulta ese nombre, que hace terapia de arte. Es una artista muy buena y una terapeuta extraordinaria. En lo personal, me encanta tenerte aquí. Es la terapeuta de mi hijo, by ¿Y fue the de way. Bastián también? Y fue de Bastian Sí, también. probada, viene calada, viene Y la galantísima. verdad es que nos ha ayudado muchísimo a que Arturo puede expresar cosas de formas distintas. Es algo muy interesante lo que haces. Bienvenida. Muchas Gracias, Laura. Muchas gracias. Y bueno, Andrés Saldaña, que es un neurocientífico sonidista, pero cosas del medio también. Es un estuche de monerías, pero lo estamos trayendo específicamente para entender un poco lo que pasa con los cerebros de los niños, porque ha hecho muchas investigaciones al respecto. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y poder aportar un poquitito a este tema. Pues bueno, entonces hablemos, gracias por estar aquí, hablemos de la mente de los niños con papás separados. Exacto. ¿Cómo empezamos a abordar ese tema? ¿No? Sabemos que es un evento importantísimo. Si el día cero es cuando le dices a tus hijes, de hoy en adelante, papá y mamá, que ya tenemos también un capítulo al respecto, ¿no? De cómo te sientas y les planteas la situación, de preferencia a los dos papás, e independientemente de su edad, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué señales puede haber de están teniendo un tema grave al respecto, o claro que se replegaron, o está comiendo, durmiendo mal, ¿no? Tal vez podríamos empezar por el cerebro, por qué pasa cuando hay un trauma y un tema emocional en los niños. Primero que nada, creo que tenemos que entender cómo funciona y cómo opera el cerebro de un niño o de nosotros, ¿no? Finalmente, en el cerebro es la maquinaria que indica o señala cómo va a operar el cuerpo. El cerebro es eléctrico. Así en resumidas maneras decimos nosotros, el cerebro es eléctrico, las emociones son magnéticas, para empezar. Eso quiere decir que el niño, sin poder racionalizar, tiene la capacidad de percibir esta parte magnética. Pero esta parte magnética viene del cerebro que se llama despolarización de sodio y potasio, electricidad. Entonces, ¿qué sucede? En el momento que el niño empieza a percibir algo que no entiende, porque le siente algo, el cerebro empieza a tratar de entender. Y ese entendimiento es por medio de neurotransmisores. Entonces, un niño que está enfrente de una situación de trauma va a producir mucho cortisol, por ejemplo. Y el cortisol es el enemigo número uno del cerebro. Funciona como un método pues de sobrevivencia en un momento dado, pero si lo manejamos en largo plazo, pues ¿qué va a suceder? Que el crecimiento del cerebro va a estar incompleto o van a crecer áreas del cerebro que no son recomendadas. Por ejemplo, tenemos áreas del cerebro como la amígdala o como el hipocampo, etcétera, donde se ha demostrado, en este caso, cuando hay un exceso de estrés, de cortisol, o sea, tristeza, ante un niño, la amígdala deja de crecer. ¿Y qué es la amígdala? Es parte del sistema límbico. Y el sistema límbico es las emociones, es cómo percibes el mundo. Entonces, una persona que le limitas el crecimiento del área del cerebro que le permite percibir el mundo, pues ya imagínense que vamos a tener de grande, gente que pueda tener un problema de adaptación social, de toma de decisiones ejecutivas, que quiere decir que ante una situación no sepan cómo resolverla y que tal vez en vez de resolverla de manera racional, la resuelvan de manera
emocional. Y eso es peligroso. O sea, O sea, traduciéndolo un poco, ¿no? Al español. Así. al español eso, Puede ser un tema en el que es una persona que el crecimiento se vio afectado, limitado y modificado. y entonces sus actitudes suelen irse a lugares en los que tal vez no resuelva de la mejor forma posible. Es gente que puede parecer muy inmadura, ¿no? Ajá, o Que puede tal ser vez... Ajá. por violencia, por ejemplo, ¿no? Exacto. ¿Por qué hago este ejemplo de violencia? Porque hay un estudio muy interesante que se demostró que cuando hay familias rotas y que el niño o la niña no tiene figura, tanto energía masculina, femenina, o sea, para encontrar el equilibrio entre papá y mamá, digamos, la materia gris del cerebro se veía limitada. Entonces estos niños, cuando los evaluabas a los 15, 16 años, su materia gris tiene una reducción del 15-20%, pero todo el área límbica, todo el del sistema, la amígdala y demás cerebral, estaba como crecida, como compensando. Entonces eran personas extremadamente emocionales. Entonces son las que le tocan el claxon, se baja y te quiere madrear, Reactivos, güey. Sí, ¿no? sí, reactivos y no necesariamente, porque puede ser una persona que no reacciona, se lo come todo y luego actúa. O sea, ahora sí que ya depende de la personalidad con la que haya nacido, pero esa va a ser la manera de resolver. Entonces, Ahora, esto no es obligatoriamente para todos los hijos del divorcio, no todo el mundo termina no, en este lugar, pero justamente. ajá, la onda es qué pasa con el trauma, con el momento en el que tú le dices a los niños, nos vamos a separar. Ese no es el momento traumático. Yo creo que los momentos traumáticos son todos los pequeños momentos después, en los que los papás se pelean enfrente de él, en los que pierde al perro y dice, mamá, extraño a mi perro. Ay, ya, o sea, minimizar sus emociones. ¿De qué forma podemos, como papás, aprender nosotros mismos de entrada a regular estos momentos que pueden ser traumáticos, de modo que podamos evitar estos picos? Es que según la neurociencia, como empecé diciendo, las emociones son magnéticas. O sea, un niño es difícil que vas a explicar el por qué papá y mamá Claro. ya no Y hay la luego ni... química, esa cosa. Pero el niño sí comprende esa percepción, esta el química subtexto. energética. Entonces, si papá y mamá separados están bien, créeme que el niño lo va a percibir y va a estar bien. Da. Pero no importa que estén separados, si están separados mal, el niño lo va a percibir. Eso es lo mágico de un niño, que es como una esponja con esta capacidad de percibir el magnetismo. Hay estudios que miden esta capacidad del magnetismo de una persona, por ejemplo, que está resonando con un pensamiento de amor, o de compasión o de gratitud, pues lo perciben. Y es por eso no les ha pasado que hay niños que se atraen mucho de personas, ¿no? Porque se sienten cómodos con esa persona. Claro. Y el niño que no quiere decir que esa persona sea mala, simplemente está resonando tal vez en otra frecuencia que el niño lo que quiere es algo más básico, tan básico que se llama amor, compasión, cosas, Contención, ¿no? ajá, cosas realmente son emociones muy lindas, ¿no? Entonces al final el niño no tiene que realmente tener una explicación tan profunda para entender qué está pasando en su entorno, porque él lo va a sentir. Entonces tenemos que hablar la misma manera que el niño entiende, que es por medio de acciones, hechos y que nazca desde el pensamiento, ¿no? De nada sirve que tú pienses una cosa y llegues con la sonrisita así con el niño, porque el niño lo siente. Si uno Sí, como adulto todo. lo siente, el niño Claro. lo siente por 10, porque no trae todos estos filtros que se van Y metiendo eso seguro también es gradualmente, ¿no? cerebral, ¿no? O sea, Todo también es es un un tema cerebro. de su percepción, Ujú. ¿no? Yo me doy cuenta tengo cualquier actitud, así por fuera parezca una cosa. Mi hijo se da cuenta si estoy preocupada, ¿no? Se Ay, dan cuenta y sí, luego hasta se repliegan, muchísimo. se alejan de, híjole, mi mamá ahorita igual y se le sale el chamuco. O sea, esa sensibilidad creo que es muy importante que luego los adultos no tomamos tanto en cuenta. Sí, tal vez Laura nos pueda dar también, escuchando esto, ¿no? ¿Cómo crees que los papás pueden tener estos primeros acercamientos a que los niños, a hacer un lugar seguro para que los niños se expresen? Más allá de lo cerebral que aporta mucho y el conocimiento hoy cada vez es más nutritivo también para los grandes, ¿no? Los adultos y las adultas que somos. Hay una cuestión, ahora que tú dices esto yo lo traduzco en energía, ¿no? En esta parte energética, porque todos estos componentes químicos y físicos, ¿no? Atraen o no, o rechazan, ¿no? Ciertas acciones, comportamientos. Pero el cuerpo, no nos olvidemos del cuerpo también, ¿no? Hay un cerebro en el cuerpo Ujú. que también habla y grita
a veces. La entraña. Uf, la Tienen- entraña, Hay eso. documentales al respecto increíbles que les sugiero que todo el mundo vea, de toda la química también de las entrañas, ¿no? Las entrañas. En fin, Sí, perdón por dicen que el interrumpir. estómago es el segundo Es el segundo cerebro, ¿no? sí. Exacto. Joya. Ah, Entonces, bueno, mantener el equilibrio entre cerebro, cuerpo, espacio, em, eso hacen también que haya respuestas o haya resistencias por las otras partes. Hablemos de niños, hablemos de adultos también, ¿no? Sí. Entre la pareja hay ciertas resistencias que ¡pum! Explotan. Y sí, los que están presentes, más allá de niños o adultos, pues, lo comprenden de alguna forma y lo toman. También es tan subjetivo. Es maravilloso hablar de esto porque podemos estar años Horas, hablando no, de bueno, todo Vamos a esto. estar 2 temporadas hablando. Sí, y nunca hay, o más bien hay muchas respuestas certeras frente a esto y nuevos interrogantes a Claro. cada momento, ¿no? El autoconocimiento por eso es maravilloso, a partir desde el funcionamiento cerebral, corporal también, ¿no? Y de todas estas emociones que tú dices, creo que las emociones, hay un montón de herramientas para trabajar, para desarrollar, ¿no? Comportamientos emocionales. En el caso de un divorcio, que es el tema, o en el caso de una separación, empieza por cómo los adultos accionamos, reaccionamos frente a nuestras decisiones para después abordar otros temas, Claro, entre porque ellos aparte los niños ya hijos. vienen de un subtexto y de toda esta onda magnética de los papás peleándose Claro. o de, ¿no? de una dinámica familiar Sí. que no va a estar bien. Nadie se separa cuando está chido, ¿no? Entonces, vienen de ahí, se sientan, los papás les dicen, tu vida va a cambiar, ojalá y sea el mejor acercamiento posible, que hemos trabajado también en eso en otros capítulos, de cómo se les dice de una forma objetiva, no compleja, sin que sea un sobreestimulación Y yo de lo que información. creo, sin interrumpirte, Adelante, lo eso que, vinimos. lo que creo es primordial en estos casos la escucha. Uno da el titular, uno da este mensaje y a ver qué sucede ahí. Antes de dar respuestas, primero escuchemos y respondamos esas Uy, qué preguntas importante. Sí, sí, primer paso, darles herramientas para expresar. para Porque al expresar. final el trauma es no solo lo que pasa, y lo dice Gabor Mate, no sé si lo ubican, es un psiquiatra, psicólogo cabroncísimo justo del trauma, es un mero mole. Sí. Y él dice, no es obligatoriamente lo que te pasa, el hecho de que tus papás se separen, sino lo que haces con eso y tu interpretación. Claro. ¿Qué historias empezaron a decir? Y no la mayoría, pero muchos niños dicen, es mi culpa, yo algo hice mal, ¿no? Entonces, si tú lo escuchas decir es mi culpa, no lo validas, ¿no? Ah, órale, yo también sentiría que es mi culpa, ¿o no? Ahorita yo también siento que es mi culpa. O sea, de entrada no es, no, ¿cómo crees? Sino validar, Validar es es lógico, clave pasa, ¿no? A ver, pero y hay charts, ¿no? Y hay libros al respecto, hay apps para que los niños aprendan a señalar su emoción, independientemente de que no le estén atinando a la que es. Luego es ponerle nombre, le baja 15 rayitas a lo que te esté pasando, sea lo que sea, a cualquier edad, Ujú. ¿no? Entonces le regresas la orden, que es algo que también hablamos desde la primera temporada, ¿no? Un poco. Ujú. ¿Cuáles son los signos más comunes de los niños que vienen con papás separados? Yo sé que pueden variar, pueden ser... Y la otra es niños y adolescentes, porque de repente creo que son distintos, ¿no? Sí, Niños me refiero a del 0, no sé, a los 7, 11 su por primera ahí. infancia. No, a los 11, porque ya la adolescencia, ¿no? ¿Cuáles son los, tanto tú como neurocientífico que has estudiado y tú como terapeuta que te llegan y dices, bueno, esto así, ¿no? Bueno, pues bueno, es que en la medicina hasta los 16 años le sigues llamando niño, ¿no? Para empezar. A partir ya de los Sí. 16, fracción 17 ya son adolescentes. Bueno, preadolescentes, toda esta dinámica se basa en, pues, en la madurez cerebral, justamente, ¿no? Eh, la realidad es que recordando unos protocolos que hicimos en Guadalajara, pero en zonas con familias justamente con vulnerabilidad económica y con mucha violencia principalmente, eh, veíamos que cuando había este elemento, pues se modificaba el cerebro, ¿no? Y eran niños muy complicados. Entonces, el tema era
¿cómo le hacemos para rescatar a los niños? O sea, realmente el proyecto de investigación era eso. O sea, ya entendimos qué pasó, que la violencia los aleja y todo esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y justamente empezaron a plantear como elementos, se planteó arte, se planteó mindfulness y un elemento, creo, deportivo, ¿no? Para ver si eso generaba una modificación de su cerebro. Mindfulness, Con meditación, pues. refiriéndose a meditación y eso. Sí, Ah, pero vale. justamente tenía que ser algo muy específico porque se caracterizó lo que se les iba a enseñar a nivel mental, porque era una investigación como pues, de ciencia básica, muy medible, ¿no? Era lo más complejo en este caso. Claro. Entonces, el artista, me acuerdo que les enseñaba cuestiones más como con su cuerpo, pintaban y bailaban y pintaban. Em, los de meditación, bueno, pues se les explicaba esta técnica, estrictamente el mindfulness, que fue la que desarrollaron en Stanford, me parece, su técnica, que esta meditación que suena muy popular, al final fue desarrollada por los americanos, no viene de India ni de allá. Tal vez alguno que vivió por allá dijo, vamos a tropicalizarla y vamos a llamarla mindfulness y vender. Y Es que es más medible, ¿no? más Le hicieron medible. más medible, a Y ver, luego, con métodos. y al final, pues la conclusión, para no hablar tanto del proyecto de investigación, fue que de manera transitoria sí estaba generando un cambio. Por lo menos ya no estaba afectando, digamos, la modificación eléctrica del cerebro, porque medíamos con un equipo, el electroencefalograma, medíamos el cerebro de todos los participantes, hacíamos como una correlación de algunos datos y empezábamos a trabajar, ¿no? El arte fue el que generó mejor Es verdad que aquí está impacto. No, sí, No es es verdad, porque sí, pero Es que bueno, claro, genera creatividad, o sea, genera muchas porque al cosas. final parece que es como una fuga de donde estaban, y es mucha energía la que está acumulada, y antes de que, o sea, la energía se acumula y después pasa al sistema. Y cuando hablo del sistema es la modificación del cerebro, cuando empieza a romper las estructuras, cuando la amígdala crece diferente o deja de crecer, eso es a lo que me refiero. Entonces, al entrar en esta dinámica del baile y pintar y no sé qué, les ayudaba bastante a que ya no se perjudicara. La meditación no ayuda en nada, tengo que decirlo. Yo estuve en otra investigación en India y esto fue algo que para mí era muy complejo decir que no funcionaba porque no había evidencia de nada. De hecho, nada. no Y hubo nada después medible al respecto. hubo un paper después. Medible, De medible, hecho, sí, hubo sí. un paper Ese que va dentro de sus después me alivianó porque estaba preocupado. Porque aparte tú meditas, ¿no? Sí, yo medito. Pero era Ahora, estos básica. eran niños de 0 a 16. Eran lo que se considera de niños de 0 a 16. Ok, vale. 10, 12, 14, 15. ¿Y por qué de ese 0 a 16? Porque era un programa, atrás estaba el gobierno de Jalisco, estaba Qué una chido. fundación americana y todos teníamos que respetar como los lineamientos de edades y demás, por eso era hasta los 16. Y al final de ese paper, otro paper mencionó que el mindfulness, en efecto, en otro experimento que hicieron en Stanford, dijeron, no, pues siempre sí, no está bien aplicado y no funciona, ¿no? Entonces, más que incrementar frecuencias donde queríamos, se reducía, ¿no? Entonces yo decía, quítenle eso a los niños, siendo que yo medito y demás. Y claro, investigué otro tipo de meditaciones cuando vivía en India y esas sí funcionan, pero las que Pero aplicaron, esa Qué no, loco. esa no. Qué raro. esta que O suena la tan famosa, no sirve. medición o algo. Sí, En o sea, fin, pues aquí, O en Será esa algo. población en, también. Hay que esa ver la población probablemente no sí. funcionó. Es Claro. Pero importante luego la población. Davison, que se considera uno de los mejores neurocientíficos, hizo otra en otra población muy Con bien, otro tipo de meditación. gringos que comen súper bien y que van a la India y son Claro. vegetarianos y tampoco, ¿eh? Entonces, Sí, aquí depende, funcionó claro, lo claro. mismo. Wow. De hecho, Claro. hay muchas que sí Oye, funcionan, pero esta Con Claro. Pero niños me es más gus- práctica me la gu- cosa. el tal vez, arte, ¿no? sí, Más puede el arte ser. funcionó. Me gustaría un poco, aprovechando a Lau con esto, porque yo en lo personal, cuando mi hijo llega de las terapias de Lau, llega distinto. O sea, llega como más amoroso, como más, o sea, y él también toma terapia psicológica y la terapia psicológica lo acelera y la terapia de arte le Relaja. da, lo relaja y le da, y creo que es importante para un niño, tener ambas, porque son importantes, pero Sí. siento que con lo que estás diciendo, que hubo resultados, tiene que ver con eso, tiene que ver que la creatividad te pone en un lugar no solo emocional, sino un lugar donde
si ves una creación, también te inspira de diferentes maneras, ¿no? Algo Pues, así. ¿cómo estaría para que nos explique Sí. eso? ¿Cómo es el Ujú. camino, no? Claro. Si algún papá o mamá que está ahorita escuchando dice, mira, cuando dibujamos, ¿qué puedo ayudar Exacto. para que les sirva expresarse? Claro, de por sí el arte es un lenguaje no hablado, Ujú. no, sin palabras, ¿no? A menos que, pero eso es un tipo de lenguaje primitivo. A ver, ¿no? Nuestra primera comunicación como seres humanos fue a través de símbolos, con pigmentos agarrados de la tierra o de animales o de la misma sangre, y era hacer huella, ¿no? En las paredes. Primitivo en esto del danzar a través del pulso. A ver, nacemos con este pulso. Es que de verdad es muy primitivo el Ujú. arte. Lo llevamos, nacemos con esto. El mundo está hecho así, ¿no? A través del pulso, a través de situaciones químicas, de sustancias, de formas que todo el tiempo pulsan. En la danza, las formas de cómo nos movemos, de cómo nos comunicamos, perdón, a través del cuerpo, es también arte, es una sensibilidad que está, nacemos con ella, y que después, bueno, a partir ¿no? En la infancia, en la preadolescencia, en la adolescencia, vamos encontrando ciertas identidades, y ahí vemos qué tanto este pulsar lo callamos o lo sacamos a todo, ¿no? Dependiendo de las herramientas que tengamos. Em, el tema de estar haciendo algo artístico, una creación artística, propone un presente, un estar y un compartir y un conocerse también. Y eso hace que la pulsación se regule, las pulsaciones se regularicen también con estas emociones, ¿no? Ahí viene el enojo, ¿no? Vengo con enojo, vengo con envidia, vengo con tristeza, vengo con... Al estar conmigo misma, o al estar compartiendo también, porque es la maravilla del compartir grupal y la tribu y demás, estas pulsaciones se regularizan, ¿no? Se regulan. Y ahí sale lo creativo y nace la sensibilidad y nacen formas primitivas como sustancias iniciales también, ¿no? A ver, soy artista, sí, pero yo creo que todos somos artistas, todos somos seres creadores, Los niños absolutamente todos, pero ¿no? todas y todos, Todos. no los niños. Sí. Con los niños es muy claro, con los niños es muy claro, y cuando Con yo los creo niños es que muy también claro. puede ser muy claro, cuando un niño no está expresando o está guardando, ya se sintió inadecuado, entonces ya está guardando emociones, y ahí hay una señal, ¿no? Inequívoca, de cuando un niño está Cuando replegado. no lo está, siente que no puede lograrlo, es porque también el lugar no le da seguridad para que Sí, eso suceda. claro. Porque También puede cuando ser. está Uy, seguro sucede todo, la magia sucede, ¿no? Es la espontaneidad que de verdad Sí, todos es lo que tenemos, ¿sí? dice este señor Gabor Mate. Dice, Mate. todos nacemos con la capacidad de expresar emociones, todos. Un bebé que nace de 0 años llora porque necesita tal, y de ahí va evolucionando. Si tú lo regañas por sentir, empiezan a aprender a guardárselo. Y eso todos lo tenemos. Tal vez aquí no puedo sentir en público. ¿Cómo voy a llorar en el cine? Me están haciendo, "Shh, cállate, te regañan porque... Ok, así aprendes a guardar. Si no, todos seríamos una máquina de... Pero ve la simpleza de que el niño no sé, se lastimó, se golpeó con algo simple. Ya no es nada, ahí, ya pasó, ya pasó, ya pasó. No Eso llores, no primero. llores, no llores. Entonces, son informaciones que empiezan a entrar en esta cabecita ¿Qué donde tal? ahí Y no empieza. pasa nada. Ese no pasa nada es un clásico de nosotros los papás. Te das cuenta muy seguido que no pasa nada. Ay, es un perrito. No, el perrito era su apego a su familia de antes y se lo llevaron a vivir a otro lado. Y el no pasa nada es un cállate Es un profundo. cállate. Entonces, ¿qué pasó con el perrito? Lo extraña y empiezas a rascar. Y la conversación que sí quieres tener detrás del perrito la estás coartando con el no pasa nada que hacemos muy seguido. ¿Y qué? Porque yo no quiero que pase nada, ¿no? Yo también estoy saturado, me estoy separando. Yo ahorita no quiero que pase nada, dude, ¿no? Entonces, la onda con los niños, yo creo que, como dices, es la escucha. Es la escucha, es la atención, y eso pasa en un espacio arte terapéutico, ¿no? Donde se le da la posibilidad o se le propone a la persona el juego, donde en el juego sucede la imaginación, sucede hablar, expresar de otras formas que no sea verbal, ¿no? El lenguaje por eso es fundamental.
Y sucede donde esta persona se siente sostenida por alguien más, ¿no? En el caso del arte terapeuta, por el arte terapeuta, pero ese sentirse sostenido es, otra vez, vuelvo a lo primitivo, el sentirse sostenido desde la madre, ¿no? El Sí, aquí claro. estoy, la leche, el cuidado, el abrazo, el dormir, el acurrucarlo, son Contener. estados de seguridad que va con el tiempo. O sea, cuanto más chico sucede esto, mejor, porque quiere decir que después ya hay un símbolo ahí, ¿no? Una simbolización del sentirse sostenido, valga la redundancia, que le da seguridad a la persona. ¿Cómo llegas al tema del divorcio? ¿No? Llega un niño y es un lugar seguro, te das cuenta que está libre y que empieza a expresar y colores y bla. Tú le sacas el tema. ¿Cómo pueden hacer los papás o cualquier adulto, yo con mis sobrinos? ¿O cómo sacas el tema para saber qué está pensando? Sintiendo? Bueno, es subjetivo al Claro. 100%, ¿no? Porque depende de las, El niño. no, de las personas, de los adultos, Sí. digamos. También del niño, sí, pero el niño es un reflejo, siento yo, de los grandes, un reflejo del contexto que vive, es una esponja, ¿no? Em, Sacar el tema con toda la amorosidad que sea posible. Claro. Sacar el tema en ese momento siendo adulta como madre, en mi caso, siendo adulta, pero con palabras de niña, porque es hacia un niño o hacia una niña donde uno tiene que dar el mensaje, ¿no? Em, Cuanto más simple sea la oración, ¿no? La estructura de la oración, más simple para el niño o la niña, donde él también pueda o ella pueda reformular ese. Y entonces sus porqués, sus para qués, sus cómo, porque comprendamos que los niños están recién ahí empezando a encajar estas fichas de Tetris, ¿no? Que van a ser una forma de después, luego, que se llama identidad, ¿no? Claro. Buenísimo. Claro, y también creo que depende de la edad, ¿no? A mí me acuerdo, como yo me separé muy chiquito, mi enano, tenía un poquito menos de 2, me acuerdo que alguien, no sé quién, y así lo hicimos, nos dijo, los dos papás tienen que dibujarle las dos, o sea, y no hacer el tema, la palabra divorcio. O sea, para nosotros fue, papá y mamá ya no van a vivir juntos. Y dibujamos una casa y otra casa, y porque entonces, y eran las casas de los dos, y entonces en su cabeza, en ese momento, nunca escuchó la palabra divorcio, y fue como papá va a vivir en esta casa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los adultos a veces tomamos decisiones, luego fue más complejo, pero en ese momento en eso fue es más sencillo. bastante sencillo, ¿no? Y gradual, ¿no? Que es lo que Claro, comentaban, que es lo claro, más gradual posible. También Bastián tenía 2 años de cachito. exacto, Y es tiempo con mamá, tiempo con papá. exacto. Me acuerdo que con Laura hacíamos dibujos de la casa. Por ejemplo, volviendo a este tema que para mí es muy importante, cómo abordar este Eso. tema de la separación o qué traen en su mente. Déjate la separación en especial. ¿Cuál que la separación no es tanto su problema? Porque tal vez hasta hay más paz en la casa, ¿no? Sí, Tal vez es el perrito. Entonces dibuja el perrito y oye, está feliz o está triste. Lo que decía Johnny's Webb en un libro que se llama Running on Empty, justo habla de cómo lidiar con el trauma siendo adulto. Con los niños se puede hacer que tú, a la hora de estar, por ejemplo, viendo el dibujo, o que si estamos bailando, ¿qué estoy bailando? ¿Estoy triste? ¿Una canción feliz o una canción triste? Y de pronto te das cuenta que tiene tendencia hacia ciertas emociones, ¿no? Y le explicas cuáles emociones son en el chart, la señala y ponerle nombre le baja 1000 rayitas a lo que va sintiendo y en especial se sienten vistos, se sienten contenidos, como dice Laura, ¿no? Se sienten abrazados en, órale, o sea, importa lo que siento, importa ponerle nombre y ya mencioné al perrito que es algo que me tiene preocupado. No lo racionalizan así, ¿no? Pero a lo largo del día, hay esta señora, esta doctora, le estoy, oye, por eso ¿Le costó? le costó, hablaba de eso, de sembrar algunas verbalizaciones y dependiendo la edad. Si los niños son verbales, usa verbalizaciones, son más chiquitos, cosas muy simples. Ahora Sí. yo le decía, tienes tiempo con mamá, tiempo con papá, lo hicimos gradual y empezó a evolucionar a un niño más grande que de pronto me decía por qué se separaron, ¿no? Y ahí ya tú trabajaste, espero, tu speech relativamente simple también, en el que somos mejor equipo ahorita.
¿no? Y a Claro. la fecha eso dice Bastián. Ahora sí tengo que señalar, como casi siempre en los capítulos, tú tienes un gran equipo de co-parenting. Para gran los que equipo. no, también es importante tocar ese tema. Para los que no tenemos un gran equipo de co-parenting, es importante entender y que ahí va la pregunta es, ¿cómo minimizamos el impacto? ¿No? ¿Cómo minimizamos? Porque en el mundo ideal, en la separación, el divorcio acaba siendo una transición de somos diferente tipo de equipo, pero seguimos siendo equipo y sigues en el mundo más o menos, medio nos llevamos bien o no, pero hay un mundo que dejan de ver al papá, dejan de ver a las mamás. Creo que me gustaría tocar los tres mundos, ¿no? Para que los que nos escuchan. Quiero retomar un poco lo que están explicando desde la parte del arte y que debe ser algo tan sencillo. Tiene una explicación dentro de la neurofisiología. El cerebro, como está inmaduro, de alguna manera, su frecuencia cerebral es menor. Aquí tenemos que entender algo para poder, digamos, ir como comprendiendo el camino, digamos, desde el punto de vista desde la neurociencia, ¿no? Desde la neurociencia abarcando el área cognitiva, la parte emocional, la parte ejecutiva, ¿no? Los niños, cuando están chiquititos, presentan o dominan ciertas frecuencias, predominan, mejor dicho. Son frecuencias muy lentas que se asocian en un adulto al arte, justamente, ¿no? Entonces, el cerebro en un estado basal de un niño anda sobre 6 hasta 8 hercios. Es un cerebro muy lento. ¿A eso te refieres con frecuencia? A la Frecuencia. energía, la La energía que electricidad hay en en el tu cerebro y cómo Digamos, maquinan. ajá, en un adulto le hago un estudio basal y ya está en 2 hercios, ya está más racional. Ya es un cerebro que está más activo, ¿no? Entonces, estas frecuencias todos las presentamos. Por ejemplo, cuando te vas a dormir o cualquiera de nosotros, inclusive un niño, se presentan estas frecuencias. Las frecuencias alfa se llaman, ¿no? Hasta 8 hercios. Cuando uno razona algo o piensa algo, sales del rango de los 8 y llegas hasta los 20 hercios. Y cuando empiezas a soñar despierto, regresas a los 8 hercios, ¿no? Por ejemplo, alguien que es muy, muy analítico, muy racional, pues estás en 16, 17 hercios. Alguien que empieza, un artista, porque hay muchos test que se le han hecho en artistas, siempre están en frecuencias 8 hercios. Pero esto es una curva, según la edad, digamos, desde los 4 o 5 años empieza a ser la curva. Esto va a ser, la frecuencia va a incrementar en basal, se nota hasta los 19, 20, ya estás como un adulto en el cerebro, digamos, ya estás en otra frecuencia. Entonces, esta frecuencia, por eso los niños siempre están soñando despiertos. Ah, qué increíble. Y entonces Eso justo está lindo. esa fue Que como un practicar poco, eso. eso fue un Por poco eso son más la... artistas, ¿ves? Sí, esa Te fue un digo, poco la ese güey es conclusión excelente. de por qué el arte les funcionaba más a los niños versus no. Pues porque están como el pez en el agua. Tienes una frecuencia ad hoc al arte. Si estuviera, y por eso cuando un adulto ya formado, no es lo mismo que mi mente, que tal vez está a 14, 15 o 18 hercios, de repente me dicen, a ver, bájale a tus hercios y ponte a imaginar esto y pues me cuesta más trabajo. Por ejemplo, mi socio que es artista, ese está en la luna de las estrellas toda la vida, Es me un niño, desespero. siempre. Literal, es un Claro. niño. Entonces digo, Ajá. ay, por favor. Luego tengo que ser paciente porque me recuerdo, es que Y qué está en padre cómo 8 están hercios. relacionados, ¿no? Está en 8 hercios. Ahí yo viene el estoy en- 8. Ay, Yo estoy en 16, entonces sí somos como el agua y el aceite. O sea, entonces retomo lo que dijiste. Al final tenemos que ser pacientes, ser muy básicos, expresar con herramientas como dibujos, como cosas que no tengan que ser racionalizadas. Porque si queremos explicar lo que está pasando, el niño Al está, niño menos. recuerden, claro. está en 8 hercios. O sea, él está en la parte En emocional, otra en el arte, en frecuencia, soñar. claro. Entonces, lo que menos quiere es racionalizar Sí, claro. si mi papá y mi mamá ya no se llevan, ¿no? Claro. Pero es que no es que quieran, es que no pueden, porque no tienen Sí, esa capacidad, es no. una facultad a ese Es momento. que ese es el punto, Claro. es que no pueden, pero luego intentan, o intentan los padres Los quererles papás. explicar. O sea, el problema, como también lo retomando lo que decían, el problema es que nosotros los adultos queremos Queremos, forzar claro. a que Algo que no entiendan algo que no deberíamos. pueden entender y que tampoco No, es luego su hay momento, agendas ¿no? peores. Luego hay agendas peores, la verdad, en las que tengo que explicarte Manipulaciones. que la mala no soy yo. Ay, ¿no? sí, Sí, qué Y es horrible. ahí donde horrible, no, tenemos que horrible. empezar por el adulto, ¿no? Y su trauma con lo que le acaba de pasar. Exactamente. No se hay lo que pases empezar al por niño, nosotros. no Sí. sobre expliques,
tratemos de su emoción, que es un poco lo que hemos dicho también, la escucha está en otra frecuencia, ser muy empáticos con ellos. O sea, este podcast va de cómo los niños, sí, empezando por ti, ¿no? Porque si Sí. tú te das cuenta que entras en estos pinches 1000 Hz y ya estás explicándole a un niño, a ver, no estoy haciéndole, no se está tratando Para de... empezar por una hay que conocerse una. Y al terapia sí. conocerse una, entonces pueden pasar la pelotita, ¿no? ¡Pac! Sí, Ahí te va. En exactamente. vez de así, la pasas más suave. Y esa dejarlo pelotita. ser, dejarlo ser. Pero perdón, está muy interesante eso, a mí me encantó. Me Sí, que encantó saber. y al final hay otro punto que es la edad donde los niños aprenden por medio del estímulo. Por eso el proceso de retroalimentación y respuesta y estímulo es lo que les va a enseñar. Entonces, si justo otra palabra que rescato de ti que decías claramente, el niño es la expresión del adulto, ¿no? Al final, porque el niño nada más, la manera que aprendemos es, tocas algo que está caliente, te quemas y dices, ah, caray, no lo vuelvo a tocar, ¿no? Y probablemente hay que explicarle que si igual le pones un protector, no lo sé, o algo, o sea, que hay maneras de afrontar la situación o evitarlo, ¿no? No nada más que te quedes como blanco o negro, porque somos, como niños, bueno, somos en su momento tan reduccionistas que es así, blanco o negro, y no hay más. Y entra ahí, nace un pequeño trauma, ¿no? Que es el recuerdo de tu respuesta a tu estímulo. Claro. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy elegantes, a mostrar el A, B o C. Sí, puedes opción, ¿no? agarrar un guante para no quemarte, Ajá, literalmente, exactamente. ¿no? Entonces dicen, ah, ok, ya es otra respuesta, o una respuesta y una solución a tu Claro, y estímulo, a tu algo, quemada. Claro. algo importantísimo es, no es tanto que te equivoques, te puedes equivocar como papá, nos la vamos a cagar, güey, Sí. la hemos cagado constantemente. La onda es cómo corriges y cómo reparas. Ujú. Me di cuenta Sí. de un error, ay, es que le grité horrible en la mañana. Estás a tiempo de recuperar, estás a tiempo de reparar. ¿Y cómo reparas? Puedes sentarte a dibujar con él y hablar de, mira, yo dibujé que no, no me gustó que en la mañana te hablé así y así. Voy a Yo hacerlo creo mejor que en esa es la adelante. mejor forma de reparar, ¿eh? Sí, sentarse No a me dibujar. Yo gustó lo hago cómo te mucho. hablé. Minimizar, claro. Porque No luego me es gustó. que cuando tú te portas mal, ya no es una disculpa, güey. No, y Una luego también disculpa es enseñarlos a hacer. A mí me pasó hace como 5 meses algo muy peculiar con mi enano, que me levantó a las 3 de la mañana. Mamá, tengo 2 preguntas. Y yo, ¿en serio? Así, ¿en No, serio a no. esta hora? Y le dije, mi amor, mañana me las puedes hacer. No, son muy importantes. Y yo, ok. Y entonces me senté y me dijo 2 súper fuertes. Me dijo, ¿por qué nunca te he visto llorar? Y yo así, ¿no? Y le dije, bueno, mi amor, porque la verdad, me dijo, ¿por qué nunca te he visto llorar? ¿No lloras? Esa fue la pregunta. Y le dije, no, sí lloro. El tema es que a veces mis temas son un poco complicados de explicártelos y no quiero que lo sepas porque son mis temas de adultos. Y volteó y me dijo, pero ¿sabes que puedes llorar conmigo? Ay, se me pone la piel chinita. Me dijo, ¿sabes que puedes llorar conmigo sin explicarme? Y yo así, y lloré, esa vez fue la primera vez que me veo llorar a las 3 de la mañana. Y la segunda fue muy básica, y que habla de quién soy, qué oso, qué oso que está diciendo. Y le dije, la segunda, mi amor, me dice, la segunda es, ¿por qué nunca te echas pedos? Y entonces le dije, porque la abuela me educó a no echarme pedos en público. Y entonces me dijo, es que tengo una mamá que no llora y no se echa pedos. ¡Qué fuerte feedback! O sea, es un feedback yo, ante mi hijo, he construido esta cosa de intentar ser perfecta. Y entonces no lloro y no me echo pedos. ¡Qué cañón! Y entonces, ahora estoy teniendo como estas cosas con él en donde, mi amor, estoy enojada, mi amor, pero nunca me lo permitía. Entonces, es muy chistoso porque él ya también lo dice, ahorita estoy enojado. Pero llevo 7 años de su vida, en donde él solo me veía feliz, punto, y no me echo pedos y no lloro. Entonces, justo creo que lo estaba él bloqueando lo que él sentía, ¿no? O sea, porque si no lo ven su mamá, pues tampoco lo puede expresar él, ¿no? Creo que también tenemos que darle la vuelta a eso y vernos a nosotros que está fuerte.
Es que como madres también tenemos un concepto de ser maestras, ¿no? Y cómo fueron maestras con nosotras. Claro. Y claro, eran otras épocas, y odio decir esta frase cliché de eran otras épocas, pero sí es de cierto, verdad eran, claro. no se sabía. La neurociencia recién ahora es, ¿no? ¿verdad? Se empieza a hablar en general con gente común sobre la Sí, pero no había tanta profundidad de estudio tampoco, y tampoco había profundidad de estudios en las claro. emociones, y Mm. por qué, ni cómo, ni Sí, hace 20 dónde. años el trauma no era tan considerado en la onda conductual. Y Claro. ahorita ya es una base importantísima de Claro. cómo debemos operar, en especial con los niños, pero también tú, ¿no? Para eso es la terapia, para Claro. definir tus propios traumas, desde dónde lo voy a abordar, ¿no? Y cómo aprendimos a querer por cómo nos quisieron. Y eso es súper cierto, ¿no? Yo llego con una bandeja así de pan con mi hijo y para mí eso es amor porque mi papá así es. Y pronto me doy cuenta, ok, no solamente eso, El pan. no son los carbohidratos, Leslie, no todos son carbohidratos. ¿De qué otra forma? Ah, pues con mucha presencia. ¿Por qué? Mi papá jugaba Eso. mucho con mi mamá es de las que te escucha. Entonces empiezas a darte cuenta de qué forma sabes querer. Y hay Claro. veces en las que necesitan que los quieras diferente, ¿no? Aquí no pasa nada, mijito, vámonos, es algo que nos enseñaron a todos Ay, y sí pasa. sí. Y en el divorcio siempre va a pasar. Y Sí. lo que diga importa para que se den las pláticas más importantes, más trascendentes de lo que realmente le está pasando. Yo el no pasa nada es muy común para mí. Pero bueno, ¿cómo minimizamos este impacto? ¿Cómo O qué lo acompañamos. hacemos? Ujú. Sí, aparte de acompañarlos, ¿qué herramientas o qué pensamientos ustedes podrían decir? Creo que puede ser así o tal, de alguna forma u otra. Creo en principio no juzgarnos, Ujú, porque si no nos ponemos claro. muy otra vez, ¿no? Es que si no hago esto, la culpa y mi culpa y siempre para mí, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, ay, soy la peor Ay, mamá? sí, qué Soy la peor horror mamá, no esa manchen lo cosa. que hice el otro día. Ah, Algo te ganó, ¿reparaste? ¿No reparaste? Ah, súper pues ahí fuerte. sí ponle que estamos O bueno, cojeando, o ¿no? más leve, ¿por qué crees que eres la peor mamá? Ah, Escuchar también a las otras mamás. Escucharte a ti primero. Sí. ¿Por qué me hago esta pregunta de Es que tan dura. tan La dura? peor. Ajá, y Sí, ahí está muchas mamás lo decían, el ¿sabes? juicio, ¿no? Y todos estos ensambles de creencias que, bueno, por los cuales fuimos educados emocionalmente, ¿no? Porque en que aparte definitiva, nuestra generación fuimos educados, yo no sé. De repente, ¿no les pasa que le ponen una película a un niño de nuestra generación que te encantaba? Dices, no, qué oso. Y la ves y dices, Matilda. ¿qué? ¡Matilda! ¿Has visto Matilda Yo últimamente? viendo con Yo, Bastián así, yo a ver, la no, vi no, con pausa. Mira, Bastián. aquí lo que está O sea, pasando. violencia en una escuela, la directora Bullying. golpeando a los niños. La gente, Y era de mis películas favoritas. ¿y qué edad tenías? Tenía, o sea, nosotros teníamos como 8 por ahí y literal hay una escena en donde lo obligan a un niño por castigo comerse un pastel gigante y lo obliga y el niño se está vomitando y la directora te lo comes enfrente de toda la escuela terrible. Claro. Y O ahora sea, lo haces. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque lo digo yo. horrible, creo que o sea, y creo que habla de la generación que somos. Creo que yo hago una 100%. película de esas ahorita y van por mí a la cárcel. O Lo sea, loco me es dan que a la cárcel. me acuerdo que ese personaje se llama Bruce, porque en Bruce. Walmart venden un pastel que Que se llama Bruce, sí. porque se veía delicioso. Inspirado en ¿Por qué el hablo de trauma de carbohidratos? nuestra generación. Entonces, todo el tiempo yo y mis carbohidratos. Está muy bien. Pero bueno, Pero, es cierto, para eso importa ver también las películas con ellos, Eso, No claro. es déjenlas de ver. No, y de la edad de ellos, ¿no? Porque Sí, sí, no sí. hay un salto ahí que Sí, no tendría que haber. Claro, Y otra vez, ¿no? sí. Entonces es importante el contenido. Ujú. Conceptualmente es lo más importante, ¿no? El Claro, Y estar ahí, contenido estar ahí. definitivamente. de cómo, sí. Sí, obvio. ¿Cómo reducimos el impacto? Porque ya nos fuimos a Otra películas vez. y traumas Sí, nosotros. Los ¿Cómo, carbohidratos. cómo reducimos el impacto? Es que no sé cómo, no sabría cómo responder, ¿no? De una forma, uno, tal cosa, Bueno, sí, dos. claro. No, pero Es no que te no hay un preocupes. manual, Claro. ojalá haya un manual, ¿no? Pero el primer paso, nuestra tirada con el podcast era un poco eso, ¿eh? Era un lugar Sí. al que vas Y y tienes acabamos en algunas otra cosa. respuestas. Ujú. Y acá sí creo que el primer paso que mencionas es muy real, muy aplicable. Primero, no te juzgues. Sí, te separaste, rompí la familia y a todos nos da toda la culpa. Es cierto. Sí. Bueno, vamos al siguiente escalón, ¿no? Ajá.
¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Cómo practico justo neuroplasticidad para que yo los errores que cometo conmigo o lo dura que puedo ser conmigo no le enseñe en el subtexto, ¿no? A mis hijos porque se dan cuenta de todo. Entonces, reparar. Yo creo que reparar. Cada vez que pase algo que te das cuenta tal vez en la noche, ¿no? Tal vez al final del día siempre hacer una pequeña revisión sin juicio. ¿Qué pasó hoy? ¿Tuve interacción con mi ex? ¿Estuvo bien o mal? ¿Lo vio ¿no? ¿Lo vieron nuestros hijos o no? ¿Hasta qué lugar puedo yo aprender a no repetir lo que haya pasado hoy? Si es que escuchó un problema, se fue a dormir triste. Entonces, tomemos pasos adelante. A mí en terapia nos dieron este tip, que creo que te lo dije también en la primera temporada, que es antes de dormir, sentarse con tus hijos y decir, ¿qué pasó hoy? ¿De qué estoy agradecida? ¿Qué me sentí bien? ¿Qué me sentí mal? ¿No? Como que un pequeño semáforo del día. Y al principio mi hijo no decía nada. ¿Qué tal hoy? Bien. Y yo le contaba. Y de pronto aprendió a tomar nota de su día y decir, le voy a contar esto a mi mamá en la noche, ¿no? Y ese avance gigante, ¿no? Y luego cuando quiero reparar o tenemos un ratito de convivir, sí nos vamos al arte. Sí, Bastian fue con Laura en algún momento y explorábamos, a ver, dibuja la casa de tu papá, tu casa con tu papá, tu casa con tu mamá. Y empiezan a reflejar algunas cosas cuando ven que es un lugar seguro. Entonces, convertirte en un lugar seguro de tus hijos y tuyo también. Porque sé que si voy a repasar el día y no me voy a juzgar, sí lo voy a hacer. Si en las noches voy a ser horrible y no me voy a poder dormir porque estoy cayendo en la cabeza y estoy siendo súper dura conmigo, no me voy a revisar, ¿no? Yo creo que puede ser un buen camino. Esos 2 hacks nos habían servido hasta Es ahora. un gran camino de ser la revisión sin juicio, que es sumamente difícil. Es horrible. Sí. Pero bueno, en tribu todo se puede, ¿no? En Sí. comunidad hay especialistas, sabemos amigas, sabemos amigos, sabemos familia. Siempre hay donde apoyarse y sentirse apoyada, ¿no? Escuchando, o sea, miren cómo el escuchar, el verbo escuchar, ¿no? Y la acción de escuchar se representa en cada lugar. Escuchar sin juicio y perdonarse frente a esa escucha, que de repente hay juicio, bueno, me perdono frente a esto. El lugar seguro siempre es mi casa, mi hogar, mi cuerpo, mi cabeza, mi sentir y mis formas, ¿no? Esto que Arturo te dice, ¿no? ¿Por qué nunca lloras? Claro, te diste cuenta, bueno, de forma consciente Fuerte, sí. llegaste a ese darte cuenta Ujú. que es cierto. Claro. Pero era ¿Por interesante qué? porque nos contaste también que al principio tú eliges separarte porque él te dice, porque Sí. siempre te veo triste. Sí, eso lo Que conté es en la otra primera cosa. temporada. Sí, pero Sí. me veía triste, no de No llorar. llorar. Me Ajá. veía triste. Sí, es Yo lo que creo que dice Andrés también, del subtexto. yo Ellos creo que sienten también yo magnéticamente soy, todo. y para la gente que me conoce, soy demasiado transparente. Entonces, si estoy triste se me ve, si estoy enojada se me ve, Claro. ¿no? O Y a los sea, hijos más. sí, y él fue el ¿Y que me tú dijo. te crees transparente? Yo me creo transparente en el aspecto de que me cuesta trabajo esconder las cosas, pero siempre las trato de esconder. ¿Me explico? O sea, pero sí te das cuenta como, o sea, que hay algo mal en mí. Si no me conoces, dices, está rara, pero trato de fingir todo el tiempo que estoy bien, o Mira, sea, eso es a lo que sí, voy. sí. Sabiendo entonces yo cómo actúo, cómo soy, Mm, cómo es mi forma, no cómo soy, mm, somos un sí. montón, ¿no? Pero cómo yo actúo frente a, conociéndome, entonces voy a saber cómo, voy a saber a Vincular. Vincular. vincularme, Ajá, vincularme. vincularme, ¿no? Ajá, Con el otro, con claro, la otra, claro. de una forma totalmente Y es una automática. respuesta al trauma. Es lo que dicen normalmente. El trauma de ser yo no me ha traído siempre buenos resultados. Mejor lo contengo a los lugares seguros. ¿No? Claro, Ay, con tal justo. persona me siento increíble. Sí, porque es lo que decía Andrés también. Hay gente que les da este magnetismo a los niños de ser más ellos y pueden hablar, o gente o lugares o cosas, ¿no? O sea, a nivel neurocientífico, para que Andrés también nos cuente, Ajá. ¿qué consejos le darías a los papás para que detecten, ok, la mente de este niño está en un lugar no obligatoriamente positivo? Estuve tratando de entender esto para dar como un consejo, porque al final se roza más en la psicología y soy científico y yo tengo que hacer 1 más 1 es 2. Sin embargo, algo que aprendí en India en la última investigación que hice, que ahí ellos usaban un topic a la hora de hacer lo que sea meditar,
y era pues la compasión, ¿no? Entonces me decían que investigara eso, entonces hubo pequeños registros que hice de una meditación, dos meditaciones iguales, una utilizando el objeto de la compasión y el otro no, y había cambios en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, creo que el consejo puede ser que todo lo que se haga siempre tenga esta matiz de compasión. Porque el tema es que cuando la gente está enojada o estamos enojados, está hablando el ego y están peleándose entre dos personas a ver quién tiene la razón. Hablo en los adultos. Y creo que ahí se aleja automáticamente de cualquier camino correcto hacia un niño. Si dos personas con todas sus diferencias lo hacen siempre desde un corazón compasivo, creo que la resonancia, que es lo que va a percibir el niño, ese magnetismo, pues lo va a percibir, no hay más. No creo que haya una fórmula matemática y si le quitamos y le explicamos, no, yo creo que debe haber una emoción transparente, compasiva, y el niño lo va a percibir y va a ser un niño más compasivo y con él y con los demás, porque el hecho que también uno no sea compasivo es cuando uno es autoexigente, se frustra, entonces ahí vienen todas estas variables que lo toca la psicología, yo no soy psicólogo, entonces, pero me queda claro que me fui de esta parte general, si actuamos desde esta compasión, sin esa rivalidad de adultos, el niño lo va a sentir, ¿no? Claramente. Está padrísimo que científicamente comprobado, desde dónde haces las cosas, se siente, ¿no? Y ellos se van a dar cuenta de absoluto, su mente está funcionando y está entendiendo desde dónde estás haciendo las cosas. Entonces, eso es lo padre también de este capítulo, de tener a la ciencia detrás y también el arte, ¿no? Como las dos convergen en decir, desde dónde haces las cosas se nota y los hace sentir abrazados, los hace Total. sentir contenidos, que es lo que evita el trauma de una separación. Si un Claro. niño, cuando sus papás se separan y tiene de pronto dos casas y una vida, tiene dos papás que se separaron para ser más felices y lo logran, no hay un Sí. trauma con la separación. Ujú. Luego, eso es un cambio de vida, pero no hay no hay secuelas en su comportamiento, en su conducta, en su sueño, en su hambre. Es que va Sí. dirigido, esas secuelas van dirigidas a la persona. Entonces, Es- hay enojo o con papá o hay enojo o con mamá, ¿no? y- Entonces es totalmente dirigida, el punto acá no es la separación, sino ver quién no me está escuchando, quién no me está atendiendo, tampoco sin señalar. Es una necesidad básica también de las personas, ser claro. amadas, Sí. ¿no? En Sí, definitiva. 100%. Obvio, Claro. obvio, Visto sí, y claro. escuchado. Y creo que también, em, ¿cómo sigues después de los años, después de esta separación? ¿No? Sí, en el caso, hemos hablado mucho de parenting, que es caminar separados cada quien lo suyo, pero con mucho respeto, o co-parenting, que lo haces juntos, o inclusive a las mamás o papás que están solos, ¿cómo llenas los vacíos de esta energía femenina y masculina que claramente un ser humano necesita, sea cual sea la energía y de dónde viene la energía, ¿no? Creo que entender un poco el entorno nuevo que le construyes a estos niños es donde podemos utilizar tanto la compasión como otros métodos para entenderte como adulto primero, que a mí en lo personal me cuesta un chorro, y reconectar con eso que le tienes que demostrar a esos ser humanitos que tienes en tu vida, ¿no? Que los trajiste, ¿no? O sea, porque también la otra es en esta búsqueda de llenar vacíos por culpas, porque tenemos culpas cuando nos divorciamos, la mayoría, en mi caso, mucha al principio ya no, pero estás llenando vacíos y entonces estás tratando de ser perfecta. En mi caso, eso fue lo que pasó. Y ahorita ya me relajé y no pasa nada 5 años después, pero al principio vamos. era eso, al principio era como, ¿cómo hago que la vida de él sea perfecta? Porque mi culpa le estaba quitando a su papá y no tenía nada que Y en ver, tu pero eso era creencia, lo que ¿no? me decían, ¿no? Claro. Entonces era como, si le quito al papá, ¿cómo le hago la vida perfecta? ¿No? Y entonces tratar de relajar y entender
compasivamente hacia dónde vamos y formar a Claro. los hijos de una forma distinta. ¿no? Claro, la Y- creencia de que se lo estabas quitando es algo Es importante superfuerte, también ahí. sí, que Porque ya no se lo trabajé quitas. mucho. Bueno, está No, la si no se creencia envía. ahí de la familia perfecta. Claro. Eso. Para mí la familia perfecta que es 2 hijos, un perro, mamá y papá, siempre Sí, ¿no? sí. Cocinando juntos, Ay, yendo a no sé sí. dónde. Literal. ¿Qué es la No, a familia ver, yo perfecta? crecí, mis papás siguen casados 49 años y mis abuelos 52 hasta que murió mi abuelo. O sea, para mí, aunque a veces no eran matrimonios perfectos, lo tenía así Claro. como, ¿no? Entonces, creo que depende cómo creciste también, tú tienes tus creencias, ¿no? Pero justo eso, creo que le diste el clavo con pasión, ¿no? Ujú. Está padre. Sí, una vez que la detectas, la creencia, la puedes dejar ir. Claro. Hasta apunté un quote de Carl Rogers, que es un psicólogo también. Justo habla del cambio. Dice, la curiosa paradoja de aceptarme es que en cuanto lo hago, empiezo a cambiar. Claro. Entonces, una vez que te cae el 20 en mi creencia de que le estaba quitando a su hijo, ya no la voy a tener, no es cierto. Sigue Ujú, teniendo exacto. a su papá, Sí. ¿no? Y de ahí puedo avanzar a que ya estoy desde otro lugar y ya no es la culpa. Claro. A ver algo nuevo. Ay, sí. Pero A ver ya no es algo la culpa. nuevo, tal Nuevos cual. errores, amigos. Es la Para toma reparar. de perspectiva, yo le digo, ¿no? Si hay cuando ves una obra de arte, un cuadro, lo ves de frente, ¿no? Pero cuando estás parada frente a una escultura, ¿qué haces? Lo rodeas. Le das la vuelta. Y darle la vuelta es la toma de perspectiva porque vas a ver detalles y nuevos detalles y todo el tiempo vas a ver otras formas al darle la vuelta a esa escultura, ¿no? Claro. Y eso tiene que pasar con las creencias. Las creencias las estoy viendo en 2D. Ahora, ¿cómo le doy la vuelta a esa creencia? Pues vamos a darle Cambiándome de 3D, lugar. cambiándome Me de tengo lugar. que cambiar de lugar. Toma de Esto de le perspectiva. quité a su papá no es cierto. O yo Sí, claro. fallé, es un fracaso. ¿no? Sí, Alguien sí. orientado a la Ay, eficiencia. sí, ese Y es de, difícil. híjole, yo iba muy bien acá en la vida. ¿no? Esa es una creencia 100%, porque al claro. final es nada más un detour, ¿no? Claro. Y está bien. Y está bien. Está Y bien. en mi Tú- caso, o sea, Estás estoy caminando. estoy mucho más feliz, ¿no? Se Sí, logró que literal. si me separé, estoy más feliz y mi hijo ve una familia feliz. ¿Qué quieres? La Sí, familia sí. feliz, there you go. Sí, ¿no? exacto. Pues bueno, podríamos seguir hablando Ay, no. millones de horas de este tema, pero bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí, gracias a todos por compartir este capítulo a quien sientan que le puede contribuir en su vida, que le puede ayudar. No solo que se esté separando, sino hablar del cambio de la mente, de las creencias, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos. Gracias. Recuerden que estamos en redes sociales, @split_podcast en Instagram. Y estamos en YouTube, en Spotify, en Apple, en todo. Muchas gracias. Yo soy Jimena Argüelles. Yo soy Leslie Morán. Y esto fue Split. Dinos lo que quieras en Instagram en @split_podcast. O pregúntanos, comparte fuentes e ideas en los comentarios de este capítulo. Producción Cucaramaca, Idea original, Casa Morán. realizado por Open House.